La señal cambia, el algoritmo aprende. La educación evoluciona. No es tendencia, es transformación. A continuación, Interfaz 3.0. Interfaz 3.0. Medios, tecnología y educación. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio Interfaz 3.0, Medios, Tecnología y Educación. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a platicar en torno a estas temáticas en los diferentes contextos en los que hemos abordado dentro de Interfaz. Y te saluda Alejandro González con el gran gusto de coincidir en este momento con la maestra Gabriela Alejandra López Miranda, directora de investigación del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, responsable de medición de audiencias, evaluación de contenidos y diseño de estrategias de investigación para las 19 estaciones del sistema de este instituto, profesora, activista y creadora de Radio Luciérnagas, que vamos a platicar de este apasionante proyecto ya consolidado durante este mes de marzo, precisamente la primera emisora pública con perspectiva de género en México, que inicia emisiones en días pasados, precisamente. Bienvenida, Alejandra. Hola, pues muy contenta, Alejandro, de estar aquí con ustedes en este espacio y sobre todo reflexionando, dialogando sobre la relevancia de la radio pública. Gracias, al contrario, gracias por tu tiempo. Y en ese sentido, bueno, los medios públicos y universitarios nos hemos enfrentado a diversos esquemas, diversos también retos, por supuesto, buenas prácticas y otras sobre las cuales hemos ido aprendiendo, retroalimentando a lo largo de la historia, no solo el tema de las audiencias, por supuesto, sino también temas de tecnología, lenguajes, formas de comunicar, las nuevas audiencias y los conceptos e ideologías que presentan en su momento y dónde se ubican incluso, ¿no? En los canales en los que consumen. En ese contexto, Alejandra, me gustaría empezar esta emisión de Interfaz precisamente reflexionando sobre eso. ¿Dónde nos encontramos, por una parte, como medios públicos, en caso particular la radio pública, la radio universitaria? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es el panorama actual frente a estos desafíos, pero a la vez también oportunidades de mantener conexión con nuestras audiencias, con nuestros públicos? Sí, bueno, pues nos encontramos, me parece, Alejandro, en un momento crucial del mundo. Creo que, por un lado, los desafíos de los medios públicos son muchísimos, tienen que ver con cuestiones presupuestales, organizacionales, políticas, pero tú dijiste algo muy importante. Así como hay desafíos, como hay ciertas restricciones, vicisitudes institucionales, también hay un potencial enorme en los medios públicos y también una necesidad de sortear esos retos presupuestales, institucionales, con una buena gestión, con una buena administración, con muchísima voluntad política al interior del Instituto Mexicano de la Radio o de Radio Educación o del Canal 11, etcétera. Entonces, nadie niega que hay dificultades de todo tipo, pero eso para nosotras no es una situación paralizante, Alejandro, al contrario, eso implica mucho más trabajo, mucha más voluntad política, tomar decisiones, como te decía, administrativas, organizacionales muy, muy estratégicas, porque pues el desafío que tenemos es enorme frente a la irrupción de la ultraderecha, del fascismo en el mundo. El capitalismo se ha vuelto cada vez más voraz. Entonces, ahí nosotras tenemos una tarea fundamental, la de construir otras narrativas, ¿no? O sea, combatir la desinformación, combatir la infodemia, ofrecer contenidos contextualizados, plurales, interculturales, con perspectiva de género, investigaciones de profundidad, pues, ¿no? Y que nuestras editoriales, que nuestros proyectos sean de interés público, pues, no seguir la lógica del clic, no seguir la lógica del mercado, sino poner a discusión los temas que le interesan a la sociedad y desde una perspectiva crítica, de izquierda, social. Me parece que eso es fundamental, Alejandro. Entonces,
En síntesis, así como tenemos muchos desafíos y no negamos los escenarios adversos, decimos con toda firmeza que eso no nos paraliza, que desde que hemos llegado aquí al Instituto Mexicano de la Radio, digamos, el proyecto, como sabes, está abanderado, dirigido por Fernando Chamizo. Nos hemos dedicado también un poco con su convocatoria a revivir esta institución, a organizarla de mucho mejor manera. Hay una inversión grande en mantenimiento, en infraestructura, pero también una vigilancia y un acompañamiento en términos de contenido, de líneas editoriales. Entonces, hay un escenario adverso, sí, hay dificultades de todo tipo, pero también muchas ganas y mucha voluntad política e institucional de tomar la responsabilidad que nos toca como medios públicos, y eso es lo que hemos estado intentando hacer, Alejandro. Alejandra, este panorama y este trabajo que realizas en términos de la investigación, además de ser, desde mi punto de vista, pues un tema apasionante, porque uno se pone a trabajar, se pone a pensar, se pone a escuchar, sobre todo, y a comprender datos que nunca terminas de recopilar, porque constantemente, pues nosotros como públicos, también como audiencias, pues estamos constantemente cambiando, buscamos más información, tenemos modificación en nuestros hábitos musicales, de entretenimiento, de información, de consumo de contenidos. En ese aspecto me gustaría escuchar un poco sobre tu experiencia, lo que te ha dejado por esta parte, el tema de la investigación en medios, pero por otra parte, lo que implica el tener toda esta gran cantidad de información, de conclusiones en su momento, y las ganas de querer incluir todo esto en algo que tenga como consecuencia buenas prácticas, ¿no? En términos de comunicación digital, en términos de comunicación pública y todo lo que implica estar detrás de la creación de contenidos hacia los medios. Sí, bueno, en principio decirte, Alejandro, que sí, la investigación es un tema que nos apasiona, que nos gusta muchísimo porque implica pues crear, imaginar, tomar decisiones y un poco lo que hemos estado intentando hacer desde la Dirección de Investigación acá en el IMER es visibilizar eso, la relevancia de los datos, no solo de orden cuantitativo, sino también estamos empezando e impulsando un proyecto que tenga datos de orden cualitativo y que estos datos que nosotras recopilamos no sean únicamente una forma de cumplir con el checklist burocrático, ¿no? Hay una dirección de investigación, estamos invirtiendo en una empresa que hace estudios de audiencia y bueno, ya pasamos los documentos. No, lo que estamos intentando hacer desde hace un tiempo, Alejandro, es primero ordenar los datos de la mejor manera posible, o sea, hacer menos estudios, pero con más profundidad. Y otra fundamental, compartir estos datos a las gerencias del IMER. Pues en el IMER muchos gerentes y gerentas de pronto no sabían cómo estaban en términos de audiencia y si bien la tarea de los medios públicos no es captar las audiencias masivamente o no tenemos las mismas herramientas y el mismo lenguaje que los medios corporativos, sí Ujú. que es para nosotras fundamental conocer a nuestras audiencias, conocer datos de las diferentes emisoras, programas, proyectos que tenemos acá para convocar al mayor número de audiencias, porque justo debía ser al revés, Alejandro, o sea, la audiencia masiva debía estar en los medios públicos porque es en los medios públicos donde no tenemos Okey. ataduras del mercado, de orden político, de orden institucional. Entonces, lo que nosotras discutimos acá es lo que, o digamos, nuestra ruta para producir contenidos es el interés público. Entonces, nosotras sí que vamos y que sí que estamos interesadas en convocar masivamente a las audiencias, pero para hacer esa convocatoria masiva, primero tenemos que saber quiénes son, quiénes nos escuchan. Fíjate, un dato interesante, Alejandro, es que acá en el INER, quienes escuchan la radio, todas las estaciones salvo una, son mayoritariamente hombres, ¿no? Entonces ahí hay Sí, un sí, dato sí. importante. ¿Cómo les vamos a hablar a esos hombres? ¿De qué les vamos a hablar a esos hombres? Y este dato nos hace tomar también otra decisión.
donde Ujú. están las compañeras mujeres, donde están las personas de las disidencias sexogenéricas a quienes también les queremos hablar. Entonces, por ejemplo, ese fue un dato fundamental para crear este proyecto hermoso de Luciérnagas, pues nos escuchan muchos compañeros hombres, les queremos hablar de temas de interés público, pero también queremos convocar masivamente a las compañeras mujeres, a las masculinidades no violentas y a la población LGBTTIQA+. Entonces, en resumen, te diría, Alejandro, estamos creando un proyecto que nos permita reordenar los datos, tener datos cuantitativos con los que hemos contado desde hace ya 14 años, pero también tener datos cualitativos. Nosotras estamos creando un proyecto integrador de investigación con este enfoque mixto. Entonces, tener esos datos para qué? Para conocer a nuestras audiencias, luego convocar a los y las gerentas, que son quienes toman Ujú. decisiones en las emisoras, para que tomen decisiones con base en esos datos y que esas decisiones nos permitan pues convocar masivamente a nuestras audiencias, Alejandro. Excelente. Estamos platicando para quienes nos escuchen a través de la frecuencia modulada en Universo 94.9 con la maestra Gabriela Alejandra López Miranda, directora de investigación del Instituto Mexicano de la Radio. Y justo hacia lo que acabas de mencionar, para allá me estaba dirigiendo. Este marzo surge en medio de retos, pero también de buenas prácticas, entre ellas precisamente este respaldo de estos datos cualitativos, cuantitativos, los análisis al respecto que ello infiere. Radio Luciérnagas, una radio que en su manifiesto nos dice que escucha, acompaña y dialoga. Y con este punto principalmente es donde me quiero enfocar porque creo que por allá va precisamente uno de los elementos fundamentales de la radio como medio en este caso, el tema del diálogo, ¿no? Porque es donde se puede, además de escuchar, comprender diversas realidades, pero también nosotros, ¿qué vamos a aportar? ¿Qué vamos a aportar en ese diálogo, en esa conversación que te permite también, además de recibir experiencias, pues otorgar, presentar, aportar información que sea de utilidad en consecuencia? Y en ese aspecto, por una parte, primera emisora pública en México con perspectiva de género, y por otro lado, la noticia de un nuevo medio, el medio de infoxicación, de inmediatez, de aspectos tecnológicos, de saturación de contenidos sonoros, gráficos, audiovisuales, todo esto que nos rodea, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, Alejandra? Si alguien de nuestras audiencias se pregunta qué significa, por una parte, Luciérnagas y lo que está representando en torno a su concepto. Sí, bueno, primero decir, Alejandro, algo muy importante, que nosotras en el Instituto Mexicano de la Radio estamos convencidas de que la AM, de que la FM, de que la radio pública en medio del ecosistema mediático digital es importante, pues, ¿no? Acá les voy a recordar una serie que está por ahí en una plataforma de streaming que se llama El Eternauta. Es una serie Mm. argentina que tiene una visión así posapocalíptica, como distópica, y en el medio de esa profunda desigualdad, distopía, etcétera, surge la radio como el gran mecanismo de salvación en un momento de desigualdad, de crisis. Entonces, nosotras tenemos ese norte, creemos que es muy importante que haya plataformas digitales, que la tecnología avance, que estamos a favor de montarnos en esas nuevas plataformas, por supuesto, pero que tenemos la convicción muy, muy firme de que es fundamental salvar, continuar, preservar la radio pública en frecuencia modulada y amplitud modulada. Entonces, eso primero, o sea, la radio para cerrar las brechas y no ampliarlas, Alejandro, eso es fundamental. Entonces, nosotras a través de estas frecuencias queremos acercar contenidos asequibles, también multiplataformas, pues en audio, en podcast, en streaming, nosotras tenemos Ujú. streaming, ¿no? Y un poco con esa beta, con esa provocación, surge Radio Luciérnagas. O sea, en el contexto en el que nos encontramos, Alejandro, de profundas violencias contra las mujeres, que es una herida grande, grande en nuestro país y en el mundo, por un lado, pero también con una presidenta mujer, pues, que eso no es cosa menor. O sea, el que una mujer haya llegado a ocupar el cargo más importante en el país es un mecanismo, un espacio, un signo de esperanza y de posibilidad
para las niñas y para las mujeres que hemos luchado históricamente por los lugares dentro de la sociedad y en diferentes espacios. Entonces, en ese panorama Ujú. surge Radio Luciérnagas, que por supuesto no es un proyecto que yo haya abanderado o que yo haya creado, sino que es resultado de un montón de pláticas, de reflexiones con los diferentes equipos aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, con el director Fernando Chamizo, con la gerenta de la antigua Radio Ciudadana, que se llama Claudia Ortigosa, y entonces ahí en esas pláticas y un poco con este norte, ¿no? De por un lado la violencia, pero por otro lado también una coyuntura fundamental. El primer año en el país que tenemos una Secretaría de las Mujeres, pues había que construir un proyecto en la radio pública que abanderara, que informara sobre la política pública de género y para las mujeres en el país y, por supuesto, que diera voz, que diera el micrófono, porque esas son personas que siempre han tenido voz, pero no necesariamente el micrófono cerca, que acercara el micrófono a los feminismos, las masculinidades no violentas y la población LGBT. Entonces, un poco así surge Luciérnagas. La inauguración, la apertura, el encendido fue el pasado 1 de marzo y bueno, contamos con la compañía de queridísimas y admiradas compañeras, compañeros, compañeres de lucha. Nuestra madrina de lujo fue Elena Poniatowska, quien encendió la Luciérnaga. Estuvo aquí la secretaria de las Mujeres, Marta Lamas, muchas compañeras que han venido luchando desde hace mucho tiempo, pues por estas causas, Alejandro, y estamos muy contentas y muy orgullosas del trabajo que se está haciendo. Y justo esta parte quisiera yo destacar, ese trabajo que se está haciendo, porque si bien buscan hacer un trabajo en conjunto para romper estereotipos, para romper problemáticas en términos de lenguaje sexista, por ejemplo, en temas del ejercicio periodístico, en los contenidos que se despliegan en medios públicos también universitarios, a la vez, me imagino, porque es algo que yo estoy suponiendo, todo este trabajo que implicó el diseño de contenidos, de una barra programática, de la estructuración de cómo se iba a trabajar hora tras hora, día tras día en este nuevo proyecto, en el caso de Luciérnagas, pues también me imagino que enfrentan justamente estereotipos, ¿no? Y en ese aspecto, ¿cómo es que parte sí, hacia afuera con los contenidos, pero por otra parte hacia el interior con estereotipos, paradigmas muy cíclicos y muy repetitivos a lo largo de los años en muchos aspectos y que también supongo representaron un gran desafío? Bueno, decirte que sí, Alejandro, por supuesto, es obvio que hay un montón de resistencia a esas nuevas, bueno, no ni tan nuevas, a esas temáticas, que siempre hay esta sensación de algunos compañeros hombres como de ahora las mujeres quieren cambiar el orden y ellas tomar el poder y no vamos a hacerlo, no vamos a hablar con lenguaje inclusivo. Todo eso, por supuesto que sucede, es muy difícil impulsar un proyecto como este en un contexto que se enmarca también en una socialización patriarcal, machista, pero como te dije, a propósito de los retos en general que enfrenta el instituto, eso para nada nos paraliza, Alejandro, al contrario, o sea, ver que cuando nosotras publicamos contenidos con perspectiva de género o feministas o de masculinidades no violentas y de pronto las audiencias reaccionan, aunque sea una reacción negativa, eso es una muestra de que esos temas son fundamentales y que son muy necesarios, Alejandro. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotras tenemos la convicción de que la perspectiva de género, de que la mirada feminista, las masculinidades no violentas, permeen en el instituto, que no solo sea un discurso político, que se escucha lindo en la radio, sino que sea una actividad transversal en el IMER y para eso hemos desarrollado diversas iniciativas, Alejandro. Por ejemplo, nosotras estamos conformando ya de manera oficial este año la Comisión de Género del Instituto Mexicano de la Radio y bueno, esta Comisión de Género tiene dos objetivos fundamentales, o sea, por un lado, desarrollar mecanismos institucionales formales
para erradicar, combatir y atender las violencias de género y contra las mujeres. Y por otro lado, hacer un trabajo de sensibilización, de diálogo permanente con nuestros compañeros y compañeras sobre estas temáticas y la importancia de voltear a esos temas, Alejandro. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos un proyecto muy bonito también que se llama Centro de Formación Radiofónica, que tiene la apuesta de crear mecanismos de profesionalización al interior del IMER, o sea, talleres, diálogos, cursos para nuestros compañeros y compañeras que son grandes profesionales, Alejandro, pero que de pronto ya llevan mucho tiempo acá y de pronto hay como ciertos vicios que debemos combatir y los combatimos, o una de las formas de combatirlos, de estimularles, de que vean que su trabajo es fundamental, es esta, invitándolos al Centro de Formación Radiofónica, y también ofrecemos cursos, talleres al público amplio. Esta semana, por ejemplo, Alejandro, tuvimos un taller de comunicación y perspectiva de género para combatir las violencias contra las mujeres y hemos estado dialogando, hoy es el último día, pero toda la semana estuvimos dialogando con compañeros y compañeras del IMER a propósito de estos temas. Entonces, el trabajo que estamos intentando impulsar con Luciérnagas, queremos que sea integral, Alejandro, que no sea solo, como te decía, cumplir con el checklist burocrático, con el requisito burocrático, sino que estamos convencidas de que es fundamental hablar sobre estos temas, y no solo esos temas, o sea, temas de derechos humanos, de interculturalidad, de desigualdad social, o sea, todo eso es nuestro norte para tomar las decisiones acá en el instituto, Alejandro. Y que bueno, si bien Radio Luciérnagas está enfocado en el trabajo de estos contenidos, como lo acabas de explicar, pues el trabajo del instituto, por ejemplo, en cuanto a convenios que ha realizado, el trabajo que está haciendo junto con la Secretaría de las Mujeres y demás, pues se ve reflejado en el manejo de contenidos, o se debe de ver reflejado en el manejo de contenidos de todas las emisoras, de todo lo que implica el sistema IMER. Sí, por supuesto, Alejandro, como te decía, el Luciérnagas, el norte de las Luciérnagas es difundir, hacer que las compañeras mujeres del país conozcan cuál es la política pública para combatir las violencias contra ellas y para ayudarlas a crear procesos de autonomía económica, política, social. Entonces, precisamente hoy estuvo con nosotras en Luciérnagas la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, y yo creo, pese a todas las vicisitudes institucionales o todas las críticas que pueda haber, Alejandro, que no es cosa menor que la secretaria de Estado, la que está operando la política pública en materia de combate a la violencia contra las mujeres, esté hablando con nosotras. O sea, si nuestras audiencias llaman, pueden entablar un diálogo directo con estas funcionarias públicas, pues, ¿no? Y por supuesto que no solo está el micrófono para ellas, a mí me parece fundamental que se institucionalice la lucha a favor de las mujeres, porque de ahí, de ese proceso de institucionalización, tenemos derechos, presupuestos, instituciones, y eso no es cosa menor. O sea, sabemos, Alejandro, yo soy feminista, activista desde hace mucho tiempo, que hay un ala del feminismo que está en contra de los procesos de institucionalización y activan de otra manera, y es una tarea y una lucha muy legítima y muy necesaria, y hay otras compañeras y otras colectivas y otra ala del feminismo que estamos a favor de la institucionalización por las razones que te he dicho ahora, ¿no? O sea, necesitamos leyes, necesitamos presupuestos, necesitamos instituciones y para ello es necesario el proceso de institucionalización, es fundamental hablar, dialogar con funcionarias públicas como la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México o como la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Dafne Cuevas, con las que tenemos un diálogo directo y abierto. Y ese diálogo también lo tenemos con las colectivas, Alejandro. Entonces, ese es el trabajo que se intenta impulsar desde Luciérnagas. Alejandra, ¿dónde les encuentran? ¿Cómo les escuchan para quienes nos están acompañando en esta emisión de Interfaz? Ustedes pueden entrar a imer.mx, ahí van a ver
todas nuestras emisoras, pero por supuesto van a ver ahí el logotipo de Luciérnagas. Denle clic, ahí van a poder escuchar los contenidos en vivo, en streaming, y también van a poder ver la barra programática, porque tenemos de 9 a 11 nuestro programa estelar, Alejandro, que se llama Nos Toca, que justo abre este diálogo sobre diferentes temas, en el que te comento que hoy estuvo la secretaria de las Mujeres, pero a lo largo de la barra programática hay programas bien interesantes y bien bonitos hechos por diferentes colectivas feministas, de masculinidades no violentas, de la población LGBT, La Limpia, Transhack Feminista, El Mazapán. También hay un proyecto bellísimo que se llama Cancionera, que ustedes van a poder escuchar ahí. Lo que se hizo acá es convocar a muchas compañeras feministas a que nos compartieran pues la música que les había marcado en la vida y en la lucha, y es un proyecto bellísimo. Entonces les invitamos a que se metan a imer.mx y a que escuchen Luciérnagas y todas nuestras estaciones que van a poder visualizar ahí. También estamos en redes sociales, ustedes se meten a Imer en Facebook y en Instagram, y también pues al Facebook y al Instagram de Luciérnagas 1350, ahí van a poder ver toda la información, y también todos los proyectos que tenemos, que les estamos compartiendo por redes sociales, Alejandro. Hemos abordado mucho el panorama, hoy tenemos grandes posibilidades, considero yo, como radios públicas, universitarias, como medios precisamente, aprovechando la diversidad de canales con los que contamos, la diversidad de plataformas y las formas de comunicar que hoy tenemos a la mano para llegar a nuestras audiencias y sobre todo escucharles y aportar, que es parte de lo que me gusta insistir en este sentido. Desde el aprendizaje, Alejandra, y las experiencias que nos has compartido, todo lo que ha implicado a lo largo de estos años al frente de los temas de investigación y de los diferentes proyectos en los que te has incluido, ¿qué prácticas, y con esto me gustaría ir cerrando, sobre las prácticas que recomiendas desde quienes piensan, diseñan y aplican los contenidos para los medios públicos rumbo a un ejercicio precisamente ético, responsable, que precisamente aporte de forma significativa por una cultura mucho más amplia en términos de paz, de no violencia, en términos de una información bien sustentada, justificada, y que a final de cuentas cumple esa función social que como medios debemos de consolidar? Sí, bueno, primero, Alejandro, no olvidar que los medios públicos no son empresas, sino que son instituciones y proyectos ético-políticos, pues, o sea, los medios públicos que son financiados con los impuestos del pueblo de México deben responder a cierta mirada política y ética. Eso nunca hay que olvidarlo, me parece, Alejandro, y tener este norte de democratizar en la medida de lo posible la producción mediática, el espacio de los medios, hablar de temas que nos interesan y que nos importan, incorporar las voces de las mujeres, de los jóvenes, de las personas indígenas, de las comunidades históricamente excluidas, tanto en los medios corporativos como en la sociedad en general. O sea, esa es la tarea que tienen, me parece, los medios públicos. Como te decía, no dar voz a las personas, porque sabemos, eso es un cliché, pues la gente tiene voz y hay un montón de proyectos y de luchas que la gente está haciendo todos los días. Entonces, la tarea de los medios públicos es llevar ahí el micrófono, que los contenidos, que el norte de los contenidos sean los temas de interés público, la democratización, los procesos de construcción de ciudadanía. Nosotras apostamos por crear públicos críticos, pues, ¿no? Por fortalecer el pensamiento crítico frente a una desinformación voraz, ¿no? Frente a la infodemia, al fake Claro. news. O sea, nosotras estamos muy interesadas en que la gente pueda mirar desde otra perspectiva. Dice el director del Sistema Nacional de Noticiarios, Alberto Nájara, acá, ¿cuál es nuestro norte para publicar o no una noticia? Bueno, que esté en todos los medios corporativos ya es un indicador de que ahí algo no está bien, pues, ¿no? Cuando los medios corporativos
al unísono reproducen mentiras, reproducen la infodemia, ahí ese es nuestro norte para saber qué no debemos hacer. Entonces, fortalecer el pensamiento crítico frente a la voracidad de la desinformación, Alejandro, promover el ejercicio de los derechos de las audiencias, que se informen, que se expresen, que participen, ¿no? Y bueno, generar personas activas, ¿no? No solo consumidoras de contenidos o consumidoras de productos del mercado, sino unas audiencias activas, críticas, que se muevan, que nos digan qué no les gusta. Y nosotras somos una institución, Alejandro, en constante cambio. O sea, todo el tiempo estamos como cambiando y creando nuevas perspectivas para los medios públicos. Como te decía, la perspectiva de género es transversal para nuestro proyecto. La interculturalidad, por supuesto, o la diversidad cultural, como le quieran llamar, los derechos humanos y la justicia social. A nosotros no nos mueve un interés ni partidista, ni mercantil, ni estratégico. O sea, la gente que está aquí, Alejandro, y cuando tú quieras te podemos invitar a que tú conozcas el trabajo en el Instituto Mexicano de la Radio, tiene voluntad política de crear un espacio de servicio público en los medios públicos, Alejandro. Excelente. Gracias por por todo este panorama que nos has compartido para conocer pues lo que se hace desde el Instituto Mexicano de la Radio, en particular este proyecto Luciérnagas, que recién este mes de marzo pues acaba de iniciar operaciones, y justo, bueno, ahí la posibilidad de poderles escuchar y encontrar más información a través de su sitio oficial desde IMER, en donde pueden encontrar, además de Luciérnagas, por supuesto, pues toda esta gama de contenidos que ofrece el instituto. Gracias a la maestra Gabriela Alejandra López Miranda, directora de investigación del Instituto Mexicano de la Radio, por su compañía y sobre todo por compartirnos esta grata experiencia alrededor de un medio público como lo es todo el sistema IMER. Gracias, Alejandra. Gracias a ti, Alejandro, y a toda tu audiencia. Gracias por acompañarnos en esta edición, en esta nueva edición de Interfaz 3.0. Les esperamos en la siguiente. Gracias por tu compañía. Interfaz 3.0. Interfaz 3.0. Medios, tecnología y educación.